Así, hermanos, que en esta hora, pues, ¿verdad?, para los jóvenes de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas, Templo de Dios, ¿verdad?, de la ciudad de Lake City, Georgia, ¿verdad?, quedarán con el tema titulado Acuérdate de tu Creador, y ellos con cada uno de nosotros. Acuérdate, joven, ahora, y deleítate en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y los años en los cuales consuelos no habrá. La adolescencia y la juventud, Dios nos dice que son vanidad. Si en Eclesiastes 11:10 tú buscares y ahí encontrarás. Si en Eclesiastes 11:10 tú buscares y ahí encontrarás. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y los años en los cuales consuelos no habrá. No dudemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. De una cosa sí yo estoy seguro, de cuando menos pensemos vendrá. De una cosa sí yo estoy seguro, de cuando menos pensemos vendrá. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos y los años en los cuales consuelos no habrá. Aleluya. Amada iglesia del Señor, los jóvenes les saludamos con un Dios le bendiga. Para la juventud de la iglesia Lake City, Georgia, se nos hace un privilegio presentarles este tema titulado Acuérdate de tu Creador. Introducción. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Veamos que desde el principio de la Biblia, Dios demuestra su existencia, confirmando que Él es el creador de todo lo que existe. Antes de la creación, Él existía. Dios es una deidad sobrenatural que con lo que Él dice se hace conforme a su palabra. Señor, Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando Dios creó al primer hombre, los hizo conforme a su imagen y los hizo así con un propósito, para que se acordaran quién es su creador.
Ahora no es de decir que Dios tiene un cuerpo, porque Él es espíritu, sino quiere decir que nos dio a nosotros la habilidad de pensar, de razonar, de tener pensamientos y tomar decisiones como Él. Cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, los puso a prueba con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos desobedecieron y entró el pecado en el mundo. Romanos 12:5 nos dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero a pesar de todo esto, aún se acordaban de su Creador, ofreciendo sacrificios a su nombre. Salmo 107:22 nos dice que ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Veamos en la historia que había muchas veces de hombres que se olvidaban de Dios. Cuando el hombre se olvida de su Creador, el hombre resulta a la desobediencia y al pecado porque no tienen temor a Dios. Por esta causa, Él resuelve a humillarlos. Pero los hombres que se acuerdan de su Creador, hallan gracia ante Él. Esto debe de ser un ejemplo para todos nosotros, de acordarnos de nuestro Creador y poner sus mandamientos, y poner por obra sus mandamientos. Deuteronomios 28:1 nos dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que guardaras y ponieras por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, así también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Y los jóvenes con el desarrollo de este tema. Gloria a Dios. Todo cristiano debe tener tiempo de orar a Dios, así como Jesús en Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Recordaos de Dios es obedecer su palabra. En Deuteronomios 4:6-7 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y llevarás estas palabras que te mando hoy sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por los caminos y al acostarte y al levantarte. Amén. No hay barreras para acordarse de Dios. Vemos como Josías, un niño de 8 años, hecho rey, se acordó de Dios en una generación rebelde, apartada de Él. En 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 30 adelante dice: Entonces el rey mandó llamar a los ancianos de Jerusalén y Judá para que todo el pueblo se reuniese en el templo. A esa cita acudieron los moradores de Judá y de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, el más grande hasta el más pequeño, se reunieron en el templo. Ahí el rey les leyó el pacto de la ley que había encontrado en el templo de Jehová. Y el rey se levantó en su sitio y prometió obedecer los mandamientos de Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y entonces el rey mandó a destruir todos los odiosos abominaciones que estaban en toda la nación. Y ordenó a Israel que solo adoraran al Dios verdadero. Mientras Josías vivió, el pueblo obedeció al Dios de sus padres. Tenemos que acordarnos de lo que Dios nos ha mandado. Apocalipsis 3:3 dice: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guarda y arrepiente. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Los que no se olvidan de Dios hallan gracia delante de Dios. En la Biblia nos dice como el mundo se olvida de Dios, haciendo lo que bien les placía, pero no halló gracia delante de Él.
Génesis 6, 8 al 9 nos dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo y perfecto, con Dios caminó Noé. Amén. Cuando nos acordamos de Dios, recibimos fortaleza para seguir luchando en esta batalla espiritual. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Continuación, Abraham creyó a Dios. Dios engrandeció a Abraham haciéndolo padre de una nación grande, la nación de Israel. Dios también engrandece a los que depositan su fe en Él. Génesis 12, 2 al 3 dice, y haré de ti una nación grande y serás bendito. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Acordándose de Dios es también esperar en sus promesas. Romanos capítulo 4 versículo 20 al 22 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Amén. No importa dónde estemos, siempre debemos acordarnos de Dios. José fue vendido como esclavo a las tierras lejanas de Egipto. Aunque estaba lejos de gente que creían en Dios como él aún siempre se acordaba de Dios, porque mantenía su temor hacia Dios para no pecar. Génesis 39, 7 al 9 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado a mí, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Dios exalta a los que confían en Él. José en Egipto nunca se olvidó de Dios y fue bendecido. Génesis 41, del 39 al 41. Le dijo el faraón a José, pues que no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Amén. Leyendo la palabra es una de las formas más eficaces de acordarse de Dios porque nos da fortaleza y consolación. Salmo 119, 49 al 52 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Amén. Tribulaciones y problemas vienen a todos los cristianos, pero si confiamos en Dios, Él dará la salida. Dios llamó a Abraham a salir de un lugar llamado Ur de los Caldeos. En Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios hizo grandes promesas a Abraham, y él obedeció el mandamiento de Dios de dejar su tierra y fue a Canaán. Génesis 11:31 dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Amén. Conclusión. La Biblia nos enseña que tenemos un Creador. Nos muestra las bendiciones y las recompensas para los que confían y temen en Él. Hoy en día nos encontramos en un mundo que se ha olvidado que tiene un Creador. Muchos jóvenes crecen creyendo que no hay un Dios y viven una vida como ellos quieren, sin temor a Dios, una vida de pecado. Pero Dios anima en su palabra a los jóvenes que tomen el tiempo y que se acuerden de su Creador y que vivan una vida con temor a Él, porque es lo mejor para su vida.
En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Jesús, mientras caminaba en esta tierra, Él enseñaba palabras de verdad, palabras de poder. Una de esas palabras era que escudriñáramos las Escrituras, porque en ella, además que encontramos la vida eterna, testifican de nuestro Señor Jesús y nos enseñan de nuestro Creador. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al escudriñar las Escrituras encontramos que el hombre tiene un propósito, y el propósito de él es que tema a Dios, que se acuerde de su Creador y que lo adore. Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y el 14 dicen: porque el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios promete un día traer el hombre a juicio y los juzgará conforme a lo que hayan hecho y hayan creído. Los que creyeron y se acordaron de su Creador y en su Hijo el Cristo recibirán recompensa y mansión eterna en los cielos. Mas los que decidieron no acordarse de su Creador y negar a su Hijo recibirán condenación eterna en el infierno, alejados del Creador. La iglesia debe estar preparada para este día de juicio, siempre tomando en cuenta que tenemos un Creador y su Hijo, quien vino a morir por cada uno de nosotros y permanecer fiel hasta la muerte, porque viene pronto. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Para los jóvenes de Lake City nos ha sido un privilegio presentarles este tema y nos despedimos con esta alabanza. Joven de hoy, Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne.